Y en esta última sección queremos hablar de la lluvia de la temprana, de la tardía sobre nosotros, pero es importante que entendiéramos todo lo que Dios quiere que entendamos antes de derramar sobre nosotros poder y autoridad, que aunque hemos venido a recibir a Cristo en nuestros corazones, el poder y la autoridad han sido otorgados a nosotros. No podemos usar el poder y la autoridad de manera legal si no estamos alineados al plan y al propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice la palabra en el libro de Isaías de manera parafraseada, se lo digo en esta mañana, dice que como desciende de los cielos la lluvia y hace germinar la tierra, así es la palabra de Dios. Cuando Él la envía con un propósito y no volverá a Él jamás vacía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, antes de entrar en la lluvia temprana y tardía que Dios quiere derramar sobre nosotros, necesitamos entender el concepto de lo que es la lluvia temprana y tardía, para que podamos ser sumamente bendecidos en toda la extensión de la palabra con esto que el Señor quiere hacer sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Abra su Biblia en el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. Capítulo 34, versículo 26. Libro de Ezequiel, de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Capítulo 34. Versículo 26. Cuando usted ahí diga amén. ¿Listos? Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. Y daré bendición a ellas y alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Diga conmigo, en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Oramos en el nombre del Señor. Padre, gracias por esta palabra que va a ser hablada, Señor, en tiempo y en forma para la vida de tus hijos, y te rogamos, Padre, que mientras tú hablas, nuestro corazón sea transformado, cambiado, vivificado, empoderado, Señor, para que podamos hacer la obra del ministerio, Dios, de manera eficaz, de manera responsable, digna como lo es, Señor, el ministerio, Padre. Así que te damos gracias en esta hora por esta palabra, y te rogamos, Señor, que cuando sea el tiempo, Padre, de recibir de ti, tengamos un corazón tan dispuesto, Señor, para recibir tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Mire, voy a empezar en la profecía usada en la Biblia. Siempre estamos hablando de las lluvias de bendición, y solemos decir que queremos la lluvia tardía o la temprana sobre nuestras vidas, pero quiero que entienda que no podemos pedir algo si primeramente no tenemos la otra parte de la historia que Dios quiere hacer con nosotros. Estamos orando por una lluvia tardía, pero la Biblia nos habla que Dios va a derramar la lluvia temprana y la tardía. Diga conmigo, la temprana y la tardía sobre nosotros. Y en la profecía de la Biblia es usada la imagen de la lluvia para hablar de la visitación de Dios, de la visitación del Espíritu Santo sobre la vida de su pueblo. Los profetas siempre estaban hablando de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Tal vez usted y yo no entendamos los conceptos de la palabra de Dios porque no conocemos el contexto histórico, pero la Biblia nos dice que Dios había pedido al pueblo de Israel
Israel que se presentaran en 3 fiestas solemnes que eran muy importantes para el pueblo de Israel, que era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta del día de Pentecostés. Eran 3 fiestas anuales a los cuales los judíos se presentaban de todo lugar donde ellos estuvieran en Jerusalén para rendir holocaustos a Jehová, agradecimiento al Señor. Y los caminos por donde estos hombres transitaban era el camino donde Dios les había dicho que los iba a transportar a una tierra que fluía leche y miel. Pero lo curioso de esto es que esos caminos en los tiempos de las lluvias no se podían transitar. Las lluvias comenzaban a partir del mes de septiembre y duraban hasta el mes de marzo o abril. En esos tiempos de abril a septiembre era cuando Dios le pedía al pueblo que se presentara en el santuario, porque eran los tiempos donde los caminos se podían caminar, porque no estaban lodosos, no estaban con agua. Pero esto es algo muy interesante, ¿sabe por qué? Porque esto es interesante que entendamos que en nuestras vidas habrá momentos donde Dios nos pida presentarnos delante de Él para sacrificar sacrificios de alabanza, de agradecimiento, de holocausto al Señor, en un camino de sequedad, en un camino donde la tierra estaba árida, estaba seca, pero tenía que ser transitado en ese tiempo para agradecerle al Señor su bondad, su misericordia y lo que había hecho por ellos en el pasado. Pero lo que no logramos entender es que dentro de la lluvia temprana y de la lluvia tardía había una lluvia entre medio que se llamaba la lluvia torrencial, y esta venía en medio de esas 2 épocas para, se lo explico en un momento más, para poderse mantener en el tiempo entre la lluvia temprana y entre la lluvia tardía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, amados, es necesario entender que para los profetas y para la iglesia primitiva, la venida de Jesús había sido un misterio, todavía había sido un misterio. Es más, cuando llega el Salvador a presentarse sobre la faz de la tierra, aquel hombre que recibe este mensaje dice: ahora sí puedo morir tranquilamente, porque mis ojos están contemplando al Salvador de toda la tierra. Para los profetas antiguos era un misterio lo que iba a acontecer. El único que tuvo el privilegio de verlo de tal forma fue David, que dijo: mi Señor, siéntate hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. David era un hombre profético que pudo contemplar la venida del Señor y Salvador con todo su esplendor de manera muy profética. Pero para todos los demás profetas del Antiguo Testamento era un misterio completamente, y hablaban de la lluvia temprana y de la lluvia tardía que iba a manifestarse. Era entender lo que Dios tenía planeado para este tiempo. Estamos viviendo tiempos tan cruciales en la vida de la iglesia, tan fundamentales, que estemos parados firmes sobre la roca, porque todo lo que se está dejando venir naturalmente y la agenda que se está presentando en el mundo entero es una agenda completamente en contra del corazón de Dios, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Y como iglesia necesitamos estar parados sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto es cuestión de entendimiento. Entonces, la cuestión de las lluvias, dice en el libro de Joel, y algo que aconteció en el libro de Pentecostés dicho por Pedro, fue lo que Joel estaba declarando en el libro de Joel capítulo 2, por ahí del versículo 9. Habla de la primera lluvia, y esa primera lluvia que viene sobre nuestras vidas, diga conmigo, es la justificación. Usted no puede recibir la lluvia tardía de Dios, que es el Espíritu Santo, para darle poder, para darle autoridad, para darle denuedo, para habilitarlo en los dones espirituales, en la palabra profética, en los dones de sanidad, de milagros, en la expresión de Dios, si primero usted y yo no hemos recibido la lluvia temprana de Dios, que es la justificación por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Amén o no amén? A lo mejor me estoy metiendo en temas muy profundos para usted, pero esenciales para la vida de la iglesia. Amén.
En el libro de Joel, Dios nos está diciendo que la primera venida de Jesús es la que inaugura. Cuando Jesús abre el libro del profeta Isaías en la sinagoga y empieza a leer y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a mí. Y empieza a decir: para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para sacar de los presos a sus prisiones de cautividad. Pero dice una palabra bien interesante, dice: para pregonar el año agradable del Señor. Y ese año agradable del Señor era ese tiempo donde Jesús viene a predicar acerca de salvación, acerca de justificación, acerca de que Él venía a librar al pueblo de los pecados, a vindicarnos, a justificarnos. Esa es la primera venida de Jesús. Es la lluvia temprana en la que se inaugura la predicación en esa sinagoga de Nazaret. Y la lluvia tardía es lo que va a acontecer o está aconteciendo en la vida de algunas iglesias, o en la vida de muchas iglesias, como lo va a acontecer en la vida de esta iglesia, a partir de que usted entienda lo que Dios quiere hacer con usted. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la lluvia tardía en el contexto de Joel se trataba de una visitación del Señor, de un tiempo donde el Señor vendría con un derramamiento de su Espíritu Santo. Y dice Joel que en el tiempo postrero el Señor derramaría el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda, y los hijos y las hijas profetizarán, y los ancianos tendrán visiones, los jóvenes tendrán sueños. Iba a venir un mover del Espíritu Santo glorioso. Es lo que Joel estaba diciendo. Se trataba de una visitación del Señor, un derramamiento del Espíritu antes del día del Señor en el Antiguo Testamento, o antes de la venida de Cristo. Pero antes de la segunda venida de Cristo vendrá un avivamiento que tiene que tocar a todas las naciones. Tiene que venir un mover del Espíritu Santo como lo hubo en el primer tiempo, en el día de Pentecostés, antes de que venga el día del Señor santo y terrible, dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para entender esta visitación del Señor, es interesante que usted entienda el proceso por el cual el Señor nos va a llevar. Hidrológicamente hablando, como lo describe Ezequiel, el sol, veníamos en el camino, veníamos en el camino para acá, para Guerrero Negro, y había unas lluvias, había unas nubes, y venía platicando a Michael y la pastora, y decía: mira, aquella nube parece que tiene como unas manitas que está levantando del mar, porque se miraba en el mar, que está levantando como del mar el agua. Entonces había un proceso ahí, y el proceso hidrológico es que sale el sol sobre la tierra, calienta las masas de agua, y esto produce que estamos ahorita en un contexto de escuela. ¿Qué pasa con el ciclo del agua? Se evapora. ¿Y a dónde va? A las nubes, y luego de las nubes a la atmósfera, ¿no? Y luego ¿qué pasa? De igual manera desciende otra vez a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? De igual manera el sol de las bendiciones de Dios va a salir sobre nosotros, pero estas bendiciones, vuelvo a reiterar, como dice la palabra, dice mi padre, y todos los consejos que nos da el pastor y las personas que nos aman espiritualmente hablando, te dicen que tú primeramente tienes que hacer algo. Diga conmigo: tengo que hacer algo. ¿Sí o no? Tenemos que hacer algo, y lo que tenemos que hacer es que este proceso nos va a llevar a orar, nos va a llevar a adorar, nos va a llevar a alabar, nos va a llevar a rendirnos hasta llegar al Señor con nuestras acciones de gracia, con nuestras acciones de alabanza, de reconocimiento. Y ese vapor de agua que estamos elevando delante del Señor provocará que la lluvia de Dios descienda sobre nosotros. Amén o no amén. Pero tiene que provocarse. El sol provoca que se evapore el agua y suba a los cielos, y del mismo cielo vuelva a descender sobre la tierra la lluvia. Tiene algo que provocar tu corazón al corazón de Dios, que haga que la bendición de Dios vuelva a descender sobre ti. Amén.
Entonces esa actividad espiritual provoca una condensación en lo espiritual, en la atmósfera de Dios, en los lugares celestiales que te están preparando para que la presencia de Dios sea derramada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre toda la tierra entera. Amén o no amén. Alabe al Señor, pues despierta esta mañana, dele un fuerte aplauso. Entonces, amados, la Biblia nos está diciendo que Dios está deseando derramar sobre nosotros la bendición, está derramando sobre nosotros el poder, la influencia del cielo acá en la tierra, pero nosotros tenemos que ser los provocadores de Dios. Es fácil que Dios te toque esta mañana, es fácil que el toque de Dios venga sobre tu vida, es fácil que el Espíritu Santo descienda, te haga llorar, temblar, caer, revolcarte en esta mañana, pero lo que tú tienes que hacer es provocar el corazón de Dios para crear un impacto en el corazón de Dios que marque tu vida también. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Entonces esa condensación de lo espiritual hará que la presencia de Dios sea derramada, y de este modo el Espíritu, al bendecir a la iglesia, bendecirá a otras personas. Al bendecir a la iglesia, la va a llevar a un mover espiritual, a una actividad espiritual que va a preparar todo lugar, todo acontecimiento, toda casa. Fíjese que en el tiempo antiguo, ¿dónde se llevaban los cultos más poderosos? En las casas. No había una iglesia como tal, y no digo que no vengas a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que el mover del Espíritu Santo iba de casa en casa, de región en región, de persona en persona, impactando familias, impactando vidas, impactando comunidades, de tal manera que el avivamiento se producía, la palabra de Dios era hablada. Una cosa tenía la iglesia primitiva que hacía que el poder del Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos. Dice en la palabra que persistían en la instrucción de los apóstoles, que persistían en la oración y que compartían el pan juntos. Había tres cosas esenciales en ellos que hacía que el poder del Espíritu Santo se moviera a través de ellos. Y esto es lo que tiene que existir en la iglesia: el mover del Espíritu Santo, el mover de la presencia de Dios a través de una vida, a través de una persona. Amén. De este modo el Espíritu Santo bendecirá a donde quiera que vayamos, a donde quiera que caminemos. Me encanta ver el poder de Dios. Dice la palabra que venía un hombre de Jerusalén, venía de adorar, venía de adorar lo que ni sabía, yo creo, este hombre etíope que venía ahí, y venía de adorar en Jerusalén, y venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y Dios ve el corazón anhelante, el corazón que realmente tiene anhelo, que tiene sed, que tiene hambre por la presencia de Dios. Le dice a uno de sus siervos, Felipe, ¿sabes qué? Tienes que levantarte de este lugar e ir a aquel lugar, porque allá hay un hombre que tiene hambre, que tiene sed, que tiene ganas de conocerme a mí, que necesita ser transformado por el poder de Dios. Dios hace algo sobrenatural, y vemos la primera, para que no piensen que Goku fue el primero, vemos la primera teletransportación de Dios. Y teletransporta a Felipe del lugar en donde estaba y lo pone a un lado del carruaje de aquel etíope eunuco, y empieza a escuchar lo que este hombre va leyendo, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, no puedo entender si nadie me explica. Y este hombre le empieza a explicar. Diga conmigo, el evangelio. Dígalo fuerte, el evangelio. Porque el libro de Isaías es conocido como el profeta del evangelio. Habla de lo que Jesús iba a venir a hacer en la cruz. Antes de que Jesús viniera, 720 años antes, ya a Isaías le había sido revelado el evangelio del poder de Dios para salvación. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes de quién está hablando? Dice este hombre, no sé si está hablando el profeta de sí mismo o de alguien más. Y Felipe le revela la escritura. ¿Para qué? Para que sea derramado sobre él la lluvia temprana. La lluvia temprana, diga conmigo, produce arrepentimiento. La lluvia temprana produce en la vida de una persona arrepentimiento de pecados. No puede ser derramada la lluvia tardía si usted y yo no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero ¿cuáles, pastor? Si yo soy una blanca palomita. No,
Todos y cada uno de nosotros tenemos actividades ilícitas, emocionales, mentales, de palabra, de acción, de conducta, de muchas cosas. Y necesitamos venir a un arrepentimiento para que la lluvia temprana sea derramada sobre nosotros. Amén. Entonces, el avivamiento va a venir. ¿Cuántos anhelan avivamiento? Pero ¿qué fue lo que provocó el primer avivamiento en el día de Pentecostés, cuando sale Pedro y los demás apóstoles llenos del fuego de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, con el denuedo de Dios para hablarle a todo el pueblo? No le predica nada más Pedro que simple y sencillamente un arrepentimiento, un cambio de conducta, un cambio de corazón, un cambio de mente, aceptación de pecados para que pudieran ser salvados. Amén o no amén. Y eso produce un avivamiento, eso produce un mover, eso produce un derramar de Dios sobre la vida de las personas. Pero en conclusión, una importante cosa que sacamos de la visión del avivamiento es que la iglesia tiene parte de responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. ¿Cuántos quieren avivamiento? Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren pagar el precio? Ve que los amenes bajan. Todos queremos ver el mover del Espíritu Santo. Todos queremos ver la gloria de Dios manifestada. Todos queremos ver sanidades, milagros, prodigios, gente restaurada, gente caminando, ciegos viendo, sordos escuchando, mudos hablando, cojos levantándose. Queremos ver la expresión de Dios en esta tierra, pero para que eso acontezca hay que pagar un precio. Vuelvo a reiterar, hoy va a ser el día de la predicación de mi padre, ¿no? Pero decía mi padre, ¿quieres ver más mover de Dios? Menos cama, más rodilla. Pero la rodilla duele y la cama no. Y ahora con todos estos videos que hay en Facebook, que decía, esta cama me ha adoptado como uno de ellos, no puedo fallarle. ¿Ya? Estas cobijas me han atrapado como a uno de ellos. Y no queremos pagar un precio por el avivamiento. Pero habrá una iglesia, habrá un remanente que esté dispuesto a pagar el precio por una lluvia tardía. Amén. Dile, ¿acaso eres tú al que está a un lado? ¿O tú o tú? Tal vez puede ser tú o tú o tú, ¿verdad? Ya la hermana se acordó de Alicia Villarreal, ¿verdad? Dígale, veremos qué dice el corazón. ¿Verdad? Veremos qué dice el corazón realmente. Si realmente usted y yo estamos apasionados por ver la presencia de Dios. En la medida que respondamos al llamado, escuchábamos el canto hace un momento. Vuelvo a reiterar, a veces cantamos lo que no entendemos, o lo que no vivimos, o lo que no practicamos. Estamos diciéndole en el canto que venga. Estamos haciendo el llamado de Dios. Venga tu reino a la tierra, venga tu reino, venga tu manifestación, venga tu voluntad, venga todo lo que necesitamos ver del cielo acá en la tierra. Pero diga conmigo, yo soy la tierra. Qué curioso, ¿no? Que dice que como desciende de los cielos la lluvia, y hace germinar, ¿qué? ¿Qué hace germinar? La tierra. Usted está compuesto ¿por qué? Por tierra. ¿Qué es lo que va a hacer germinar Dios? Su vida, mi vida. Amén. El Espíritu hace a la iglesia a que interceda, a que adore, a que alabe. Estamos creando la atmósfera espiritual. Estamos pagando un precio, un ambiente propicio para que la lluvia de la presencia de Dios descienda. Usted cuando va a sembrar una semilla, la siembra así como así. ¿Por qué? Porque no va a crecer. Le vuelvo a reiterar, había la lluvia temprana, la lluvia torrencial y la lluvia tardía. Y ahorita voy a explicarles cuál era el proceso de todo esto. Entonces, la lluvia de la presencia de Dios, deducimos que el avivamiento tiene que comenzar en el corazón de la iglesia, tiene que comenzar en el corazón de los cristianos, tiene que comenzar en mi corazón primero. Amén. Pero nosotros siempre queremos aventarle la responsabilidad a otra persona, ¿verdad? ¿Quién tiene que ser el que produzca el avivamiento en esta iglesia? ¿Quién?
Es que el pastor como que no está ayunando bien. Como que el pastor no está metiéndose bien con Dios. Como que el pastor ya no trae un mensaje poderoso. Como que el pastor ya no tiene intimidad con el Espíritu Santo. No, si la responsabilidad de traer el mover de Dios a este lugar no es definitivamente de él, sino de toda la congregación como tal. No fue solamente Pedro el que movió el Espíritu Santo para descender, sino que había 120 hombres unánimes, unidos, con un solo pensar, con un solo sentir, con un solo corazón, con una sola misión: mover el corazón de Dios para que la promesa hubiera sido derramada como lo prometió Jesús. Y cuando salió de ahí, sí, uno tuvo que liderar, sí, uno tuvo que tomar la responsabilidad de hablarle a aquellos que estaban diciendo: están borrachos, están ebrios, están en mosto estos hombres. No, dijo él, lo que está pasando es que está aconteciendo la lluvia tardía de ese tiempo. Pedro entendía que lo que estaba aconteciendo en ese momento era la lluvia tardía, porque Jesús ya había venido con la lluvia temprana a preparar, a hablar a la gente durante 3 años y medio. Y cuando Pedro es embestido del poder del Espíritu Santo, es la lluvia tardía que se estaba esperando sobre su vida. ¿Estamos de acuerdo? Mire, hay un ejemplo de un pastor de allá de Bromley. Este hombre perdió a su hermano mellizo. Este hombre tenía un gemelo y lo perdió. Y sumido en un gran desánimo, en una gran tristeza, clamó a Dios durante algunos años, durante 2 años exactamente, arrepintiéndose, mire, por la carnalidad y la tibieza de la iglesia. Este hombre estaba pidiéndole a Dios por la tibieza y la carnalidad que había dentro de la iglesia. Y Dios contestó con un avivamiento. 2 años más tarde estaba estallando el avivamiento que se le conoce de Pensacola. Y podemos aprender de este avivamiento que la oración de un justo, dice mi mamá, la oración de un justo, yo creo que más de un justo en este lugar debe de haber. Amén o no amén. En el caso de Elías también sucedió. La oración de una sola persona cerró los cielos, y la oración de una sola persona volvió a abrir los cielos de bendición para todo un pueblo. Provocó la lluvia de Dios tras 2 años de condensación espiritual. Y de igual modo, nosotros con clamor podemos provocar el corazón de Dios para que la lluvia de Dios sea derramada sobre nuestra tierra. Amén. Entonces, amados, hay estorbos que vienen sobre nuestra vida para que la lluvia no sea derramada. Hay estorbos para que la manifestación de Dios no sea sobre nuestras vidas. Hay estorbos en nuestra vida espiritual. Algunas de nuestras actitudes pueden impedir la lluvia de Dios. Muchos de nosotros tenemos actitudes tan negativas, tan pésimas, que con esto provocamos que los cielos se cierren a nuestro favor. Amén. Y que no se extienda sobre nosotros la misericordia, la gracia o el favor de Dios de la manera en la que nosotros estamos clamando, porque tenemos actitudes incorrectas, tenemos comportamientos incorrectos. ¿Cuál actitud? Que nos centre en nosotros mismos en vez de dirigirnos al Señor. Muchos de nosotros tenemos pensamientos ególatras, egoístas, y pensamos solamente en nosotros, y eso estorba la lluvia de Dios. Amén o no amén. La falta de perdón, decía una hermana por ahí, la falta de perdón, la falta de amor, la mundanalidad, el legalismo, son actitudes en la vida de un creyente que hacen que los cielos se cierren a favor de nosotros y la lluvia no sea derramada. Esto va a provocar que nuestra oración esté más centrada en nuestras necesidades. ¿Cómo oramos nosotros cada mañana? ¿Cuál es nuestra oración cada mañana? Los que oran, pues. Damos gracias, Señor, muchas gracias por esta mañana, por esto, por el otro. Y luego, ¿qué viene a suceder inmediatamente? Los que oran, digo, pues.
La pedidera, dice la pastora, la pedidera. Te pido por mis hijos, te pido por mi padre, te pido por mi madre, por mi trabajo, te pido por mis finanzas, te pido por mi salud, te pido por esto. Pero no llega un momento en que entremos en lo que dice el canto: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame quién me necesita, enséñame quién necesita tu palabra, enséñame quién necesita un bocado de pan, enséñame quién necesita sanidad en su cuerpo, enséñame quién necesita la palabra que tú vas a dar para levantarlo, para edificarlo, para levantarlo. Y aunque no diga amén, esa es nuestra oración cada mañana, una oración ególatra, egoísta. Entonces nuestras necesidades van por delante en vez de adorar al Señor y buscar el rostro de Dios. Mire, hay algo bien interesante que me llama la atención, y a lo mejor voy a caer en algo que no debo, pero bueno, ahí me salvas, pastor. Pero decían por ahí que hay gente que no cree en la Trinidad, por decirlo así. Hay algunas denominaciones que no creen en la Trinidad. Pero ayer estaba, le digo, la serie, cuando ya la ves, te abre los ojos, y miraba que Jesús ahí estaba orando y clamando al Padre. Y digo, bueno, si Dios es uno y nada más era uno, pues ¿a quién le oraba Jesús, pues? Si hacía el loco nomás yendo al cerro a hablar con quién, pues si podía hablar con él mismo. Pero la oración es tan importante en la vida de una persona para ser dirigido. Yo creo que Jesús iba a orar al Padre porque el Padre le iba a dar la dirección de a quién iba a sanar, de a quién iba a restaurar, a quién iba a liberar, a qué región tenía que ir, qué es lo que iba a hablar, cómo se iba a comportar, de qué manera iba a fluir. Para eso iba en oración, nunca iba en oración para pedir nada por su propia cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él dice: Padre, yo te he glorificado en todo, he sido obediente en todo, me he sometido en todo. Significa que lo que traía el poder, la autoridad y el mover del Espíritu Santo en la vida de Jesús era una vida de oración, una vida de sumisión, una vida de clamor delante de la presencia de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, mire, las tradiciones es el impedimento también para el mayor avivamiento. El legalismo es un impedimento para el avivamiento. El tratar de sustituir la dirección de Dios, querer encajonar a Dios de una forma, querer encuadrar a Dios de una forma, nos va a traer como resultado que la presencia de Dios no se manifieste en nuestras vidas. Amén. Y todo esto, la práctica de cosas que no debemos de hacer, obviamente traerán como resultado que el favor de Dios cese, que la lluvia de Dios cese. Pero el Señor es creativo y tiene un margen muy grande en la iglesia, en el que podamos darnos nuevas direcciones, renovar sí la alabanza, renovar la adoración, renovar la forma en la que hacemos. Pero sustituir al Espíritu Santo por algo carnal es algo que no debemos hacer jamás. Sabemos que estamos en nuevos tiempos, en nuevas temporadas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, y usted no puede cambiar al Espíritu Santo por algo natural. ¿Amén o no amén? No podemos cambiar a la persona del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, por algo carnal, porque vamos a impedir que Dios nos pueda dar una dirección nueva y algo fresco de parte de su presencia. Y con ello no quiero decir que no sea necesario tener una organización, tener un protocolo de cómo hacer las cosas, ni prever el orden de un culto. Pero lo que estoy hablando esta tarde es que deberíamos estar preparados para que el Señor pudiese tener libertad. ¿Sí o no? No, pastor, yo ya me voy porque dijeron que ¿a qué hora se iba a acabar? 3:30. No, ya son las 3:40, ya esto se salió de control, se salió de orden, ya no está en el corazón de Dios. Ahí nos vemos. No digo que no debemos tener un orden. Mira, ahí está el orden, 6 minutos. No creo que acaben 6 minutos. Y no por eso usted se va a ir, ¿verdad? No, porque no han dado la mantarraya. Aquí vamos a aguantar hasta que acabe, ¿verdad? Amén, ya voy a acabar. Pero ¿sabe qué es otra cosa que nos va a impedir? El orgullo. Muchas cosas que hay en nuestro corazón, el orgullo es un impedimento principal, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes.
a los humildes. Si creo que mi vida personal y mi iglesia y mi persona estén en perfecto estado y que no necesito nada más, estoy declarando que no necesito ningún avivamiento. Estoy declarando que no necesito ningún mover de Dios. Estoy declarando que no necesito la respuesta de Dios a los corazones sedientos, humildes, dispuestos a ser recogidos por el Señor en vistas a mejorar. Por eso no es bueno tener orgullo en ningún sentido. En ningún sentido. Y por último, y no menos importante, está la oposición diabólica, la oposición de Satanás para el avivamiento, la oposición del diablo. Pero siempre quiero destacar que primero es nuestra propia persona la que opone resistencia para un avivamiento. Y por último, la oposición diabólica es otro factor que impide el fluir de la lluvia de Dios. Pero el ejemplo lo tenemos con Daniel, que oró, dice la palabra, con 21 días de oración, de ayuno, y recibió la respuesta de Dios. ¿Y qué era la respuesta? Que un problema demoníaco, una oposición diabólica se había opuesto a la respuesta de Dios. Pero no hay nada que el poder de Dios no pueda llevar a cabo, hacer en contra de los embastes de Satanás. Pero sí hay algo muy interesante, que nosotros podemos ser la oposición mayor para que la presencia de Dios se manifieste. Amén. Dile al que está a un lado: por tu culpa. Y dile también: y por la mía. Ya estamos más parejones, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Siempre pasa lo mismo. Culpamos a otro de lo que está aconteciendo en nuestra vida. Estoy así y así y así porque mi papá, porque mi mamá, porque mi hermano, porque mi hermana, porque el pastor, porque el tío, porque el primo. Y la presencia de Dios se está perdiendo. Pero aquí viene el punto favorable. ¿Qué es lo que favorece la lluvia de Dios? Diga conmigo: el arrepentimiento. ¿De qué? De pecados. ¿De cuáles? De todos. Diga: del mío. Sí, porque usted no se puede arrepentir por el hermano. ¿Arrepentimiento de cuál? Del mío, de mi pecado. ¿Qué decía David? Contra ti, solamente contra ti yo he pecado. No hablaba del pecado de nadie más, ni del pecado del pueblo, ni del pecado de nadie. Hablaba de su pecado. Él quería la presencia de Dios en su vida. No me arrojes de ti, ni quites tu Santo Espíritu de mí. No te lleves esta lluvia de bendición, la lluvia temprana, la lluvia tardía, que me ha puesto en el lugar en el que estoy, que me ha hecho ser un rey, que me ha posicionado en un lugar de autoridad. No la arrojes. ¿Sabes qué? Mi pecado es el que está siempre delante de ti. Perdóname. El arrepentimiento trae como resultado la bendición de Dios, la salvación de Dios. Y es la actitud de nuestro corazón mediante la cual vamos a dejar de andar en nuestros caminos y nos vamos a volver al camino de Dios. Amén. En griego se dice metanoía, que significa que el arrepentimiento es un cambio profundo en nuestra mente, es un cambiar de pensar y es un cambiar de caminar en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, que va a favorecer la venida del avivamiento a nuestras vidas. Amén. Vete poniendo sobre tus pies en esta tarde. Y el mensaje del arrepentimiento no es solo para cristianos. Levante la mano todos los cristianos que hay acá. Levante la mano los que ya han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Todos los que ya la recibieron. Todos los que nunca han hecho una oración de fe para recibir a Jesús, bajen la mano los que ya lo recibieron. Los que nunca han hecho una oración de esta magnitud. Todos los que estamos aquí hemos aceptado a Jesús. ¿Amén o no amén? Ok, todos los que estamos aquí hemos aceptado a Jesús. Ahora todos los que estamos aquí que hemos aceptado a Jesús, ¿quién no? ¿Quién no ha aceptado al Señor? ¿No? ¿Usted tampoco? Perfecto. ¿Así o no? ¿No está completamente convencido? Este es su momento. Dice la palabra que el día de salvación es hoy. Tal vez nosotros, algunos de los que hemos aceptado a Jesús, no estamos completamente convencidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero el mensaje de arrepentimiento no es solamente para los que no conocen al Señor. Como cristianos muchas veces pecamos. Como cristianos muchas veces fallamos y nos apartamos
lejos del corazón de Dios. Y yo quiero que tú me apoyes en esta tarde antes de entrar a la administración. Quiero que todos cierren sus ojos, especialmente aquellos que no han aceptado al Señor, y digan conmigo: Señor Jesús, he estado tan lejos de tu corazón y no me había dado cuenta. Pensé que la vida que vivía era una vida buena, una vida que te agradaba. Pero cuando soy confrontado con esta palabra, me doy cuenta que estoy lejos de ser lo que tú quieres. Hoy te pido perdón por cada pecado, por cada falta que yo he cometido, consciente o inconscientemente. Y reconozco que sin ti nada soy. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Te ruego que a partir de este día tú gobiernes mi vida, tú gobiernes mi corazón, de tal manera que yo me pueda parecer más a ti. Y si en tu gracia y tu misericordia tú algún día me llamas a tu presencia, o vienes en las nubes con poder y gloria, yo puedo estar contigo por la eternidad. Te doy gracias por morir en esa cruz y darme salvación de pecados para estar contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta hora tú me redarguyes, me convences de pecado para venir a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Quiero que pases al frente esta tarde.